seguimos con el periodo clásico en Roma como nuestros alcances material y espacial en la República Universal Romana. Hoy vamos a desarrollar la evolución del derecho romano como dimensión normológica, desarrollando una línea de tiempo, un alcance temporal, y esta línea de tiempo organizada, como ya lo vimos en los videos, la historia, el periodo clásico, en las tres fases: la fase augustea, que empieza en el año 27 antes de Cristo, la fase adrianea en el 117 después de Cristo, y la fase de crisis, que va del 235 al 284 después de Cristo, y empieza el periodo posclásico. ¿Cómo nos vamos a organizar? Vamos a desarrollar en la fase augustea el ius vetus, y en la fase adrianea, que continúa en la fase de crisis, el ius novum. Bueno, entonces dentro de un marco general, el ordenamiento jurídico de la República Universal Romana, entre los siglos I al III después de Cristo, se presentó como una directa continuación del ordenamiento de la República Nacional Romana, pero también se puede ver que la diversidad que existió es sensible. Todo el legado de los siglos precedentes permaneció en el periodo clásico formalmente válido, pero también es evidente que en la sustancia de las cosas la situación fue fuertemente influenciada en el sentido innovativo con el afirmarse del régimen de gobierno del Principado, cuya plena afirmación se dio precisamente en la fase adrianea. La vitalidad del ordenamiento, su capacidad de producción de nuevos principios de reglamento de la vida social, se transfirió y se concentró progresivamente en la esfera de los poderes y la influencia del príncipe. El viejo ordenamiento resistió y vigorosamente en sus estructuras esenciales sobrevivió a la llegada del nuevo ordenamiento, pero durante todo el curso del periodo del siglo I después de Cristo y el periodo clásico, igual que el precedente, fue teatro de una situación compleja y variada que muy fatigosamente puede ser reducida en una figura rígidamente definida. Con relación a las características del ordenamiento estatal romano universal, las características preeminentes fueron las siguientes. En primer lugar, la tendencial universalidad del ordenamiento de la República Universal, de la esfera de aplicación de sus intereses. Entonces se desarrolló independientemente de frenos de orden nacionalista. Fue el obvio reflejo de la universalización de la República Romana. Y en segundo lugar, la tendencial unificación de los sistemas normativos preclásicos en el ius vetus. Fue la consecuencia obvia del régimen de gobierno principal. Y en tercer lugar, la formación del ius novum, de derivación e inspiración principesca. El ius novum como conjunto normativo complementario y eventualmente correctivo del ius vetus. Fue también la obvia consecuencia del régimen de gobierno del Principado. Y en cuarto lugar, la progresiva identificación del ordenamiento jurídico en el ordenamiento estatal. Es decir, la siempre cada vez más y aún más decisiva extensión de la cualificación del ius, o sea, el derecho, a todo el ordenamiento estatal. O sea, la juridificación progresiva de todo el ordenamiento estatal. Se explica en parte con la orientación del Principado hacia una sistematización unitaria, pero también se explica para el resto
con la orientación de la jurisprudencia de la época como compensación de las limitaciones siempre mayores que ella sufría en sus posibilidades de dirigir el desarrollo del derecho hacia la nueva dirección de reflexión sistemática a largo radio de acción. El ordenamiento jurídico estatal clásico, a causa de la concentración de la jurisprudencia romana en la sistematización de los principios viejos, en su armonización con las normas del Ius Novum, en la superación de los sistemas y de las distinciones entre ordenamientos, en visión originaria y omnicomprensiva del derecho. De este conjunto de circunstancias entonces derivó el derecho romano del periodo clásico, del Principado. Progresivamente este derecho se liberó de la multiplicidad que había caracterizado los periodos anteriores y se organizó en una armonía de formas y de mecanismos que representó la culminación de toda la evolución jurídica romana clásica. Entonces el derecho romano del periodo clásico del Principado se desvinculó de la exagerada y rígida aplicación de las tradiciones nacionales. Se pudo abrir a orientaciones más modernas y evolucionadas, con el efecto de renovación sensible en la forma y en la sustancia de las instituciones jurídicas. Así es que en este periodo clásico vamos a desarrollar obviamente el derecho romano clásico. La cualificación de clásico adoptada por el derecho romano en la República Universal Romana no es solo en función de la vasta información directa e indirecta que tenemos de este periodo, sino es también sobre todo en función del convencimiento de que fue el periodo clásico el momento histórico en el cual el derecho romano y por ende en particular la jurisprudencia llegaron al máximo de su significación como dato cultural en el arco de los siglos desde Rómulo hasta Justiniano I. Entonces el derecho romano clásico visto en su globalidad fue ciertamente fiel a las premisas puestas por el derecho preclásico, pero fue también la expresión de una época dinámica y cambiante, en la cual aquellas premisas llegaron ampliamente a desarrollarse sobre el plano de la interpretación y frecuentemente integradas con situaciones surgidas de la mutada situación social, cultural, económica y política. Todo esto en una atmósfera de coherencia y de equilibrio que faltó, en cambio, en el sucesivo periodo posclásico. La concepción unitaria y orgánica del ordenamiento jurídico a la cual los romanos llegaron en el periodo clásico encontró su aplicación mejor en las obras de la jurisprudencia en la fase adrianea, sobre todo los escritos de carácter elemental y didáctico, muy influyentes en los siglos siguientes, como también en las actividades jurídicas posromanas hasta hoy. La comprensión del ordenamiento estatal y jurídico romano universal del periodo clásico se facilita precisamente con el estudio de las tres fases del ordenamiento universal: la fase augustea, adrianea y de crisis. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar del ordenamiento estatal y jurídico en la fase augustea hasta Adriano, desde Octaviano hasta Adriano. En los años de la fase augustea de la República Romana Universal, que van desde el 27 hasta el 117, y como dije, desde Octaviano hasta Diocleciano, hasta Adriano, los príncipes desde Octaviano, más que regular en forma directa el desarrollo del ordenamiento jurídico,
trataron de permanecer alejados indirectamente y al mismo tiempo de estimular sagazmente los sistemas del viejo ordenamiento romano nacional, siempre y cuando, obvio, ¿no?, se desenvolvieran en adherencia con sus directivas. Entonces su política fue muy sutil, que se materializó esencialmente en ligar a sí mismos el ambiente tradicional influyente de la jurisprudencia y valerse de los jurisconsultos, en particular de aquellos insignes del ius publicae respondendi por ellos otorgados. Entonces la misión principal de la forma de gobierno del Principado y de su representante, el príncipe, fue sostener la República Romana, sostener la República Romana en sus manos jurídicas, estatales y jurídicas, y esto es lo que se proyecta en la visión jurídica con el ius vetus. Entonces los príncipes debían sostener los órganos constitutivos de la República Romana tradicional y facilitar la expresión de sus fuentes del derecho, lo que generó el ius vetus, el cual desde la visión de sus componentes era integral, porque el ius vetus abrazaba todos los institutos, sea públicos, sea privados, llevados a cabo por las fuentes del derecho típicamente republicanas desde el periodo preclásico. La tendencia de los jurisconsultos clásicos, sobre todo en la fase adrianea, fue una visión unitaria y orgánica del ius vetus y un aprecio especial por su aporte histórico al mundo jurídico como el cimiento y la estructura del derecho clásico. Entonces el ius vetus tuvo como característica ser un derecho republicano, democrático y participativo, lo cual hace que se le considere como un derecho ideal. En su formación participaban todos los órganos constitutivos del gobierno, los cuales expedían todas las fuentes del derecho. Todos eran fuentes principales. Entonces, sus componentes fueron aquellos que ya conocemos del estudio del ordenamiento preclásico. El primer componente fue el ius civile, según sea el ius civile vetus o el ius civile novum, porque el ius civile en el periodo clásico se entendió que comprendía tanto el ius civile vetus como el ius civile novum del periodo preclásico, conocido como el ius civile romanorum, y que permaneció como el tronco antiguo de todo el ordenamiento jurídico romano, un tronco bien sólido, aunque variadamente corroído por las intervenciones del posterior ius novum y del poder de los príncipes. El otro componente, respetando la ramificación del derecho, fue obviamente el ius publicum, el derecho público, el derecho puesto por las leyes públicas, la legislación comicial de las asambleas populares expresadas a través de los comicios del pueblo romano, con sus fuentes las leyes públicas. De aquí que sea un derecho republicano, democrático y participativo. Entonces la fuente jurídica por excelencia, tanto para Gallo como para los juristas adrianeos y posteriores, es la lex pública. Las demás fuentes, al menos sobre el plano formal, dicen los jurisprudentes, están subordinadas a ella en el sentido que legis vincent obtinen, o sea, la ley se obtiene. La ley se obtiene, vale a suplir la ley que falta, pero no vale a abrogar un reglamento de ley ya existente. A esto se debe la famosa y hermosa definición de Papiniano, entre comillas, lex ex commune preceptum virorum prudentium consultum delictorum que sponte vel ignorantia
contraunctur coercitio communis rei publici sponsio. La ley es el fundamento y el compendio del derecho. Otro componente fue la actividad normativa del Senado y los senados consultos, que fueron fuentes de derecho muy importantes. El componente del ius vetus, que se mantuvo por más tiempo vivo y vigoroso, fue ciertamente el ius publicum, no solo como su especie de nuevas leyes públicas, sino también en las formas anómalas de los senados consultos normativos. En la fase augustea los príncipes hicieron uso muy discreto de su derecho de solicitar consulta al Senado, prefiriendo que éste se pronunciara en aparente libertad mediante senados consultos, fuente del derecho. Entonces, la influencia directa o indirectamente ejercida por los príncipes sobre la producción de los senados consultos hizo de estos de las fuentes normativas anómalas, no solamente en el sentido de que eran llamados a subrogar a las leyes públicas, sino también en el sentido de que después también se convirtieron en instrumento de producción del ius novum, además que del ius vetus. Entonces, el aporte y las intervenciones del ius publicum con las leyes públicas y los senados consultos fue relevante. Por ejemplo, en la represión criminal, que después en otro video lo desarrollaremos, y con relación al sistema preclásico del procedimiento de las cuestiones perpetuas y los singulares crímenes, reorganizado por una lex Iulia Judiciorum Publicorum, que ya mencionamos, del año 17 a.C., votada en paralelo con la lex Iulia Judiciorum Privatorum, que reguló las intervenciones de ius publicum en la cognitio de las lides privadas y que hizo del procedimiento formulario obligatorio en Roma, terminando el procedimiento de las acciones de la ley. Este tema ya lo explicamos en videos anteriores. También es importante, aunque solo hacer mención de los aportes y las intervenciones del ius publicum y de las leyes públicas en los institutos privados y en las relaciones del ius vetus a través de muchas leyes públicas y senados consultos en materia de sujetos de jurídicos, matrimonio, nacimiento, manumisiones, relaciones personalísimas, relaciones absolutas, o sea, los derechos reales, relaciones relativas, derechos personales, y las sucesiones mortis causa. Lo desarrollaremos después en otros videos. Otro componente fue el ius honorarium, emanado de la jurisdicción magistratual, o sea, de la actividad de las magistraturas y sus edictos magistratuales, entre los cuales estaba el edicto del pretor, que dio origen al derecho pretorial. Esto también ya lo desarrollamos. Otro componente fue también en el mundo de la asesoría y consulta, tradicionalmente desde el inicio, desde la Génesis, estaban los colegios sacerdotales y su aporte en el campo de la religión hasta hoy. Otro componente importantísimo fue la jurisprudencia, o sea, la interpretatio prudentium y la actividad de responsa emanada por los jurisprudentes. Y aquí es importante mencionar el ius publici respondendi, que fue el medio al cual recurrieron los príncipes como un beneficio que concedieron algunos juristas, aquellos de mayor valor y sobre todo a los más cercanos y ligados a los intereses del príncipe, con el fin de que emanaran responsa prudentium, respuestas jurisprudenciales vinculantes para los jueces. Pero se estaba presentando la situación de desorden de la jurisprudencia por la existencia de demasiados jurisprudentes que daban su responsa, o sea, su respuesta a los interesados de viva voz. Entonces, para evitar la disminución de prestigio de la jurisprudencia romana y al mismo tiempo para apretar
otro útil instrumento en la actuación política de los príncipes, Octaviano estableció apoyar los juristas que parecieran los mejores, cubriéndolos con su autoritas mediante la concesión de una patente, es decir, de una licencia de buen jurista, la cual no era vinculante, pero servía al objetivo práctico de evitar que fueran producidos en juicio responsa, o sea, respuestas de juristas no considerados con autoridad por el príncipe. Pero fue Tiberio que el instituto, que con él el instituto asumió realmente la denominación de ius publicis respondendi y se transformó en un privilegio, en un beneficio de concesión principesca, privilegio consistente en la facultad de emitir a solicitud de los privados o también de magistrados respuestas que vincularan a los magistrados o a los jueces. Esta concesión no implicó limitación del respondere del periodo preclásico solo a algunos juristas. Todos los juristas romanos continuaron a ser formalmente libres de emitir responsa, salvo que muy pocos fueron los que se dirigieron a juristas que no tuvieran este beneficio, esta patente del ius publicis respondendi. El nuevo sistema tuvo la virtud de conferir eficacia a los responsa de los jurisconsultos autorizados, habilitados a condere iura, es decir, crear instituciones jurídicas, fuente del derecho. Por tal, se reconoce que la jurisprudencia oficial en el siglo I a.C., al inicio del periodo clásico, hizo un gran y fructuoso trabajo contribuyendo a la integración y a la evolución del derecho romano clásico, una gran fuente del derecho. En este periodo, en esta fase augustea, solo existía una fuente subsidiaria, solo en vía subsidiaria cuando los viejos sistemas jurídicos se revelaban insuficientes respecto a la nueva normativa, los príncipes se animaron a desarrollar su actividad o sea, extraordinaria, solo como extrema ratio, hicieron recurso al desarrollo directo y descubierto de una propia actividad extraordinaria, fuera del orden republicano a través de las constituciones principescas, fuente subsidiaria. Entonces es relevante mencionar nuevamente que el ius vetus se aplicó mediante el procedimiento formulario, porque la Lex Iulia Iusorum Privatorum et Publicorum del año 17 a.C. hizo obligatorio para casi todas las causas el procedimiento per formulas, procedimiento formulario que se había firmado ya en la fase de crisis del pasado periodo preclásico que ya estudiamos con el ius honorarium. Entonces es importante terminar diciendo que en la fase augustea con el ius vetus, el príncipe tenía la misión de sostener la República Romana. Por tanto, todos los órganos constitutivos de la República participaban en la creación, desarrollo y aplicación del ordenamiento jurídico, y sus normativas constituían todas fuentes del derecho principales. Solamente existía una fuente subsidiaria y eran las constituciones principescas, cuando los príncipes extraordinarios excepcionalmente intervenían para apoyar el desarrollo ordinario del ordenamiento jurídico republicano. Aunque, pues, siguiendo a Gallo y los jurisprudentes romanos, las leyes públicas tenían mayor relevancia, eran la fuente del derecho por excelencia, por ser Roma, en el momento histórico de la República Universal Romana, una república democrática participativa,
donde el protagonista era el pueblo romano, que en las asambleas populares, mediante los comicios, se encargaban de la elección de las magistraturas, siendo un primordial motor político. El pueblo romano, el corazón de la estructura estatal romana. Muchas gracias.